dice, ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. El juicio del gran día. Dios tiene en mente juicios sobre las naciones de la tierra. Y juicios del gran día, cuando los libros sean ¿qué? Abiertos. Oiga lo que dice, verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por eso Jesús dijo que sería como en los días de Noé, sería como en los días de la Torre de Babel, sería como en los días de Lot, y así sucesivamente. Llega un momento en que parece ser que la copa de la paciencia de Dios recibe su última gota, y entonces Dios dice, ahora voy a darles la justa retribución a lo que ellos han escogido, porque la paga del pecado siempre será muerte. Entonces, ahora quiero que preste atención, porque aquí hay algo que tiene mucho que ver con lo que dice aquí atrás. Y ahí en esa foto está un hombre con un zipper en la boca, ¿verdad? Calla. Y una mujer que está con una mirada ahí que es diabólica, pero no es tanto su mirada, es que de su boca está saliendo un áspid, una serpiente. Eso hay que tener cuidado, porque la murmuración es lo que trae esto, es la antesala a la apostasía. La murmuración es la antesala a la apostasía. Apártate de los murmuradores, apártate de los tales. Busca la manera de desconectarte de los que murmuran, porque son personas que están abriendo caminos para ser reos de eterna condenación. Y si tú no te cuidas, te llevan con ellos. Y después, ahí no hay oración intercesora que te pueda ayudar ni sacar de ahí. Está determinado al hombre morir one time, una sola vez, y después de esto el juicio. Ahora, mire lo que dice aquí y vea esto. Es del verso 11 al 16. Quiero que usted vea aquí que Judas habla del camino de Caín. Si quiere anotarlo así, camino de Caín. ¿Qué es esto? Habla del error de Balaam 2. Y habla de la contradicción de Coré. Antes de terminar, quiero hablar un poquito sobre esto, ¿ok? El camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Todo eso está en esa carta pequeña. Por eso le dije que lo más pequeño se convirtió en lo más valioso. Porque aquí hay algo, amados, que nos está hablando precisamente para el día de hoy. Mira lo que dice Judas. ¡Ay de ellos! En el libro de Apocalipsis se habla de ¡ay! Porque le queda poco tiempo a las naciones, porque el diablo ha sido ¿qué? Lanzado a la tierra. ¡Ay! Dice, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Caín, oiga bien, apostató contra Dios. ¿Cómo Caín apostató contra Dios? Pues ¿qué dice la historia? Que Caín le dio la espalda a Dios y asesinó a su hermano Abel. Por eso el que murmura contra su hermano es un homicida. Uy, ¿lo puede ver? El que murmura y dice cosas contra su hermano, contra el pastor, contra la pastora, contra la iglesia triunfante, es un homicida. Y está al borde de la apostasía. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ese fue el espíritu de Caín, la murmuración. Y se enojó contra Dios. Murmuró contra su hermano Abel y le dio la espalda a Dios. Y después lo que había y lo que quedaba era lo que Dios le dijo. Cuídate, Caín, porque el pecado está a la puerta. Pueden salir de la iglesia y cometer el pecado de la murmuración. Así de sencillo. El pecado está a la puerta. Hermano, hermana, cuídate. Esto no es porque queremos cambiar las cosas. Esto siempre ha sido así, pero se ha dejado de hablar de esta manera para que el pueblo estuviera más tranquilo.
Pero ya llegó el mile marker, y llegó el marcador del 2016, donde usted mismo puede ver lo que está pasando alrededor de las naciones de la tierra, en nuestra nación bendecida y en nuestra ciudad de Alamogordo, entre nosotros mismos. ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos hemos soportado? ¿Cuántos están pensando en el pasto más verde, quizás de otros lugares, donde quizás el compromiso no sea tan comprometedor? Y está bien para ellos, según ellos, pero nosotros no podemos callar este mensaje que Dios nos está dando para que usted y yo nos pongamos al día con Dios, y no los juzgamos ni los condenamos, pero no podemos dejar que ellos retrasen el campamento, y por eso es que Dios los quita mejor. Aunque parezca que nos han diezmado a nosotros quitando a la gente, a Dios le ha parecido mejor quitarlos antes de que atrasen el campamento. Usted necesita entender lo que es retrasar el campamento. Yo prefiero estar en un campamento controlado por Dios que en un campamento retrasado por murmuradores. Lo digo otra vez. Prefiero estar en un campamento controlado por Dios que en un campamento retrasado por murmuradores, que salen a la puerta y luego murmuran. Y he aquí alimento para ese fuego que ya no está controlado, para ese fuego extraño que los hijos de Aarón hicieron cuando murmuraron contra Dios, cuando los hijos de Coré murmuraron contra Moisés. ¿Me está entendiendo? Ese fuego extraño lleva a la apostasía. Ahora, ese es el camino de Caín. Y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam. Le voy a decir lo que hizo Balaam. Algunos se equivocan aquí. Le voy a decir lo que hizo Balaam. Balaam hizo tropezar a los hijos de Israel con las hijas de Moab en Sitim. Eso es. Y ya les he hablado de las hijas de Moab, ¿no? De la descendencia de Lot, del incesto de Lot, del pecado sexual, de la depravación sexual, del deseo de los ojos, de la lascivia que está por todos lados. Es el pecado de las hijas de Moab. Y porque digo hijas de Moab, no es que ellas solamente tienen la culpa, no, sino los israelitas, ¿no?, que se allegaron a ellas y fueron débiles y no le hicieron caso a Dios. Perecieron todos juntamente. Pero fue que siguieron el consejo de Balaam, que le dijo a Barak: yo te dejo saber más adelante lo que tienes que hacer. Y eso fue lo que ocurrió. Las hijas de Moab, con la lascivia sexual, los hicieron tropezar y perecieron todos. Hasta el día de hoy, gracias a Dios por Ruth, la moabita. Porque Dios hizo un ejemplo de Ruth, la moabita. Porque de ella, una moabita, nos dio al rey David. Y quizás por eso llegó a decir David, pensando quizás en sus pensamientos privados, en pecado, me concibió mi madre, porque vengo de una moabita. Y eso es tan claro como el agua cristalina. Amados, sepamos la historia de Dios. Y no es que aquí vengamos ahora a juzgar quién es moabita y quién no, porque hay sodomitas, hay moabitas, hay amalecitas que son peor todavía. Pero lo peor de todo es la apostasía. Quizás una moabita se arrepiente, quizás una Rahab se arrepiente y viene y entra y su nombre no es borrado del libro de la vida. Pero viene un murmurador y su nombre es borrado del libro de la vida. ¿Qué quieres ser tú? ¿Un murmurador borrado? ¿O una Rahab reconciliada? Obviamente una Rahab reconciliada, una moabita reconciliada. Les digo esto para que entienda que Dios no hace excepción de personas, que es tu actitud. Si tú quieres saltar el cerco, tú lo puedes hacer y entregarle tu vida y arreglar tu vida delante de Dios. El error de Balaam fue ese: hizo tropezar a los hijos de Israel con las hijas de Moab en Sitim. Eso está en Números 25, para los que están tomando nota. Números 25, ahí está la historia del 1 al 3. Número 24, verso 14. Número 31, del 15 al 16. Y en Apocalipsis 2:14, Jesús lo recuerda, el pecado de Balaam, para que no se le olvide a nadie.
No tenemos tiempo ahora para entrar en todo eso. Pero ahora vengo a lo último, ya, para terminar. Ok, la contradicción de Coré. Porque he aquí la olla que se está cocinando, dentro de la cocina. Esa contradicción es lo que da el espíritu de Coré. ¿Sabe que Coré era un elegido de Dios y su familia? Eran levitas. Levitas para servir en el templo, en el tabernáculo. Eso era una posición de honor, de honra, los levitas. Pero la contradicción de Coré fue que quiso decirle a Moisés cómo Aarón, que era sacerdote, tenía que hacer las cosas. Cuando los levitas quieren decirle a los sacerdotes cómo hacer las cosas, cuando los levitas quieren tomar el lugar de los sacerdotes, comienzan a murmurar y a decir cosas que no son cosas que a Dios le agrada, y eso va a retrasar el campamento, y por eso fue que Dios los tuvo que quitar Israel de la faz de la tierra. A el sequito de Coré le llaman en algunas versiones. Se abrió la tierra y se los tragó vivo a todos.